Muy buenas tardes, saludo nuevamente, mil bendiciones para cada uno de ustedes, de sus hogares. Estamos hoy conectados aquí a través de JT Informa y nuestras páginas web jtinforma.com.co y subsidios.com, trayéndoles toda la información de primera mano y de primicia para que todos ustedes, los hogares que necesitan esta información, estén atentos. El día de hoy corresponde para aquellos hogares que tienen personas en condición de discapacidad, hogares con personas en condición de discapacidad, que en este tema también la entidad Prosperidad Social y el gobierno nacional los tendrá en cuenta y los va a priorizar para entregarles ese incentivo de hasta, les aclaro que es hasta porque algunos pueden recibir un poco menos, pero hasta 500,000 pesos el máximo, o lo que algunos hogares sí podrán recibir, ¿no? Entonces, para esta información, recuerden que la tenemos ya desde hace días publicada, hoy se la vamos a retroalimentar, pero a través de nuestra página web jtinforma.com.co están todas las declaraciones o toda la información que hemos tenido. Súper importante dónde deben estar registrados los discapacitados para que Prosperidad Social los pueda identificar que es una persona o esa persona hace parte de un hogar en condición de discapacidad, y a su vez pues después de que Prosperidad Social vaya a hacer la focalización de esos beneficiarios, usted sea uno de ellos. Aquí vemos el tema de Prosperidad Social, una publicación que hizo una alcaldía donde nos dice: y ahora con el programa Renta Ciudadana, más discapacitados podrán ser parte del subsidio monetario de 500,000 pesos, que nos explica cuántas personas hacen parte de algún subsidio de Prosperidad Social, las víctimas del conflicto también, las personas de adulto mayor, y pues ahora las discapacitadas también van a tener mayor prioridad y hacen parte de alguno de los programas sociales. Para darles estas declaraciones vamos a colocarles unos fragmentos de la entrevista que tuvimos anteriormente con la directora Cielo Rosunque, pasado 18 de julio. Importante que la vean toda. Como se han dado cuenta, estos últimos videos han sido de la información que ella nos dio en ese en vivo y en directo, entrevista en la cual pues fue de gran información. Vamos a explicarles los puntos y vamos a escucharles la base de la información pues que la entrega la directora Cielo Rosunque, directora de Prosperidad Social, y al final también vamos a darles una explicación por si alguno tiene alguna duda, inquietud. Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita es cuando la directora Cielo Rosunque nos especifica que principalmente los hogares beneficiarios de la renta ciudadana, nuevamente les recuerdo, ahorita lo que están pagando es Familias en Acción Tránsito a la Renta Ciudadana, conocido como subsidio Tránsito a la Renta Ciudadana. No es la Renta Ciudadana, nuevamente les digo que es el programa Familias en Acción, paga bajo las condiciones de Familias en Acción, bajo los reglamentos, y puntualmente ahorita Familias en Acción no deja pagar a personas con discapacidad que sean mayores de 6 años. O sea, incentivo de educación, muchos hogares que tienen personas o hijos en condición de discapacidad no les pagan porque deben cumplir la condición de educación y muchos pues no pueden ir al colegio, ¿no? Entonces, cuando ya son mayores de 6 años, esos hijos no les hacen pago porque Familias en Acción pues no tiene ese poder legal de hacerles el pago. Ahora estamos mencionando la renta ciudadana. El programa Renta Ciudadana va a ser el programa que el gobierno nacional está creando, o que ya le permitió crearse y hoy lo está organizando, y en los siguientes días o meses estarán publicando cómo será esa renta ciudadana, que será un nuevo programa diferente al de ahorita, en el cual la directora Cielo Rosunque nos dice que van a entregar 500,000 pesos principalmente a madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años, y también lo va a tener adicional, porque ahorita Familias así no lo tiene, a hogares, y escuchen claramente, con personas que tengan discapacidad y que necesiten cuidado permanente. Ojo, eso es muy importante. Van a ser especialmente hogares que tengan personas discapacitadas, pero esas personas discapacitadas requieran un cuidado permanente. Normalmente ustedes, cuando van a sus citas médicas, o si tienen algún paciente, un hermano conocido de discapacidad, ya les dicen: vea, usted requiere un cuidado permanente o no. Entonces, esos que sí tienen un cuidado permanente van a ser priorizados y que estén en condición de pobreza extrema para hacerles el pago. Eso también es muy importante. Lo mismo que las madres cabeza de hogar menores con hijos menores de 6 años, igual
deberán ser hogares pues con condiciones de pobreza extrema, porque si es un hogar que tiene hijos menores de 10 años, pero está en el grupo C, que es un grupo, por decirlo así, que tiene economía bien, pues no es necesario que le entreguen el subsidio. A su misma vez, las personas que tengan personas discapacitadas, pero si están en su SISBEN, un grupo C o un grupo D, pues no es necesario entregarles un subsidio porque pues el hogar puede solventar pues esos gastos o las dificultades que tiene un hogar al tener una persona en discapacidad. Vamos a escuchar lo que ella nos dice. Adicionalmente también le vamos a compartir eh, dónde deberían estar registrados, como ahorita se los mostramos, para que ustedes los puedan focalizar. Recuerde que Prosperidad Social los focaliza. También vamos a explicarle qué pasa con los hogares que ya están inscritos a Familias en Acción y son discapacitados, ¿no? Vamos a escuchar y ahorita terminamos de retroalimentar la información. Primero, esta. Y pues que precisamente porque los montos, los mayores montos lleguen a esas familias que están compuestas, digamos, de acuerdo a los criterios de priorización. Y una importante tener muy presente, y lo ha dicho muchas veces el presidente, es que la orientación del gobierno nacional en esta renta ciudadana, la que será propia de nuestro gobierno, es la prioridad está centrada en las madres cabeza de familia de la primera infancia, que son las que van a recibir en situación de pobreza los 500,000 pesos. Sin embargo, con esos otros criterios de priorización, por ejemplo, nosotros ya en la apuesta nueva de gobierno, que es en la que estamos trabajando y pronto saldrá el decreto, vamos también a priorizar a las familias que tienen miembros e hijos con discapacidad, desde que esta discapacidad implique el cuidado permanente, digamos, el acompañamiento permanente de un cuidador. Eso a grandes rasgos son las buenas noticias y el balance que tenemos de esa Ok. segunda. Listo, entonces ahí lo que les acabo de explicar, ella mente lo reafirma. Lo digo que es oficial, pues que es la directora, es la que está encabezando toda la puesta en ese programa y pues ahí está muy claro los requisitos. Esos hogares son los que podrán recibir el pago de 500,000. Ahora yo le hice unas preguntas o unas cuestiones directamente a la directora referente a que, vea, hay hogares que de pronto no tienen discapacidad necesaria, que tengan cuidado permanente. ¿Qué pasas con esos hogares? Entre otras novedades. Y es muy buena la charla. Al final les aclaro. Escuchemos nuevamente otro fragmento de la directora Silo Rosunke. Que no se me olvide. Ok. De lo de la renta ciudadana, hay hogares que ahorita están en condición de discapacidad. Usted ya lo mencionó, que sean discapacitados permanentes. Dentro de esa nueva estrategia que ustedes estaban implementando, directora, si no cumplen o no tienen esa discapacidad permanente, si hay hogares en condición de pobreza extrema que tienen hijos en condición de permanente, pero tampoco aplica para ejemplo familias en acción. ¿Por qué? Porque el hijo tiene 15, 14 años, pero tiene discapacidad, no es permanente, es un hogar en condición de pobreza extrema, eh, pero no puede tampoco recibir familias en acción. Jefferson, hay algo que también es importante que los ciudadanos tengan presentes. Hay mucha necesidad, pero no. Esta parte es súper importante y de pronto ustedes dirán, vea, un poco cruel pero pues hay que ser claros, realistas y si ella lo está diciendo es algo que hay que tener muy presente todos los hogares que tengan en condición de discapacidad, ¿no? O que no sean permanentes o que no sean de pobreza extrema. Escuchemos. No podemos cubrir todas las necesidades, por eso cuando hay un presupuesto. Mi hijo tiene 15, 14 años, pero tiene discapacidad, no es permanente, es un hogar en condición de pobreza extrema, eh, pero no puede tampoco recibir familias en acción. Jefferson, hay algo que también es importante que los ciudadanos tengan presentes. Hay mucha necesidad, pero no podemos cubrir todas las necesidades, por eso cuando hay un presupuesto limitado, la voluntad política, si por voluntad política fuera, yo creo que daríamos una renta ciudadana universal y ojalá con un mejor monto del que podemos garantizar en este momento. La idea es que tenemos que hacer estos ejercicios de priorización para llegar precisamente con criterios objetivos, para llegar allí donde más se necesita, donde más se necesita. Por eso, cuando establecemos ese criterio, incapacidad que requiere un acompañante o un cuidador permanente, ya hay un criterio, es un criterio objetivo. O sea, lo que la gente puede decir es que esto no es aquí por amiguismo, ni por politiquería, ni que se está focalizando de pronto a gente por otros criterios, pues fuera de los establecidos. Y necesariamente eso implica que hay gente que se nos va a quedar por fuera y que de pronto también tiene unas condiciones de necesidad, pero nosotros estamos apuntándoles a la pobreza extrema. Acá estamos adelantando una campaña de sensibilización muy grande. ¿En qué sentido también, Jefferson?
porque lo hemos visto, digamos. Hay mucha gente que dice, no, es que en mi familia, ve uno la señora que está trabajando y que el esposo también trabaja, pero yo antes recibía Familias en Acción y ya no tengo el recurso. Pero dice uno, hombre, ustedes tienen 2 personas trabajando en su casa, están accediendo a los bienes de primera necesidad. Tiene que dejarse también el imaginario de cómo burlamos o cómo, digamos, miramos a ver cómo cabemos un poquito forzados dentro de los criterios de priorización para recibir un recurso que a nadie le caería mal y a nadie, incluso hasta la clase media, le caería mal, porque acá lo que se está priorizando es esos hogares en extrema necesidad que si no es por este recurso, no comen. Entonces, lo que puede tener la tranquilidad el ciudadano, sea o no beneficiario, es que acá todo el esfuerzo está encaminado a que este recurso llegue a quien tiene que llegar, prioritariamente. Ok, directora, pero entonces se lo planteo más específicamente. Un hogar que está en condición de pobreza extrema, porque tengo conocidos, tengo muchos que me han escrito, también por las redes sociales, una señora por ahí de Cundinamarca. Hogar en condición de pobreza extrema, listo. Madre con un hijo discapacitado, no sé si sea permanente porque no he llegado hasta el tema ahí del punto. Usted me dice que los nuevos van a ser madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años o discapacitados que sean permanente el cuidado de una persona. Este hogar tiene condición de pobreza extrema, el hijo no de pronto no es discapacidad permanente, pero es en condición de pobreza extrema y no cumple, ejemplo, el requisito para hacer el tránsito o familias en acción porque el niño tiene 12 años, pero no puede estudiar porque la discapacidad no le permite estudiar. Entonces no sé si habrá pronto unas excepciones o algo tema para que los hogares puedan acceder, porque va a ser un hogar en condición de pobreza extrema, que el niño pues no tiene menor de 6 años, pero es un niño que requiere cuidado, porque entonces la Jefferson, por eso es que alimentación... estamos hablando, nosotros no hablamos de un caso en particular, estamos hablando de criterios que establecemos. Entonces hay una razón de ser. Cuando ese niño tiene una condición de capacidad que obliga necesariamente a un cuidado permanente, pues amerita una atención urgente, prioritaria, particular y hacemos un esfuerzo por abarcar a toda esa población discapacitada que no estaba incluida por ningún programa del Estado hasta presente. En la historia de este programa de transferencia monetaria no había ningún criterio de inclusión, pero lamentablemente tenemos un recurso limitado y tratamos de establecer hasta dónde podemos llegar. Entonces, digamos que acá es una política pública que en primera medida está orientada hacia los hogares, digamos, la primera infancia, porque se sabe que es allí donde cuando hay un índices altos de desnutrición, los daños son irreversibles en el desarrollo de ese niño. Ya es de por vida, digamos, el niño que no es bien alimentado en su primera infancia es un niño que no va a poder estudiar, que no va a poder trabajar, que no va a poder tener una vida normal. Es algo demasiado urgente. No se trata aquí de establecer grados de pobreza que unos son importantes y otros no. No, se trata de que nosotros tenemos la obligación de establecer una distribución racional del recurso limitado que tenemos. Sin embargo, y con todo y eso, Jefferson, este gobierno está duplicando los esfuerzos e metiendo, digamos, mejorando los recursos, ampliando cobertura como lo mostramos en esto del tránsito hacia la renta ciudadana y sobre todo haciendo todo para que este recurso llegue a quien más lo necesite. Ok, directora, para los hogares discapacitados no va a importar la edad, me refiero si hay un adulto que sea... No, desde que ya lo hemos dicho, es la discapacidad es lo que vamos a tener que requiera una atención y un cuidado permanente. Ok, para concluir, no me lo perdonarían los adultos mayores, el programa Colombia Mayor a nivel nacional. Ok, pausa, aquí ya hablamos de otro tema. Entonces, ahí nos aclaró unos datos súper importantes. Tienen que ser discapacitados que tengan necesiten un cuidado permanente. Ahí yo intenté interceder o decir que, pero hay hogares que también están en condición de pobreza extrema y no tienen no necesitan de pronto un cuidado permanente, pero tampoco pueden estudiar, o sea que tampoco reciben familias en acción. Entonces ella aclaró que no, principalmente serán los hogares que tengan esa discapacidad y necesiten un cuidado permanente que las 24 horas, o sea, que no se puede bañar, que no pueda comer y demás, serán las que podrán recibir o inscribirse ahorita a la renta ciudadana cuando ellos la publiquen, la muestren por todas las redes sociales, la forma como se va a entregar y demás. Solo hogares discapacitados con personas que necesiten cuidado permanente. Ahora, con esa nueva inclusión, porque por ahora, como les digo, no hay un subsidio, ni familias en acción, ni principalmente pues Colombia Mayor. Bueno, Colombia Mayor los tienen en cuenta para pagarles también a adultos mayores.
que sean discapacitados, pues también les pagan. Pero con un monto alto de hasta 500.000 pesos para esos hogares, ellos lo van a incluir, van a tener como ese criterio adicional para que esos hogares pues también tengan esa posibilidad de pago. Nuevamente es también un dato importante, como les dije, los hogares principalmente pues no necesitarán ser jóvenes o niños. Si usted tiene un adulto mayor o una persona por ahí de 30, 40 años y necesita un cuidado permanente, pues también podrá acceder. Ahí dijo que no necesariamente tiene que ser menor de 18 años o tiene que ser pequeño. La edad, el criterio no va a ser la edad, puede tener cualquier edad. El criterio va a ser si es una discapacidad que requiera el cuidado permanente y también pues que estén en condiciones de pobreza extrema, o sea, grupo A del CISBEN. Grupo A del CISBEN, discapacidad permanente, podrán llegar, en discapacidad con cuidado permanente, podrán llegar hasta recibir un subsidio de 500.000 pesos. Ellos lo focalizarán, en su momento estarán compartiendo si habrán inscripciones masivas, porque habrá muchos hogares pues que no se pudieron inscribir a Familias en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana, porque pues no tenían hijos menores de 18 años, pero si el discapacitado tiene 20, 23, 40, 50, 60, 70, 80, podrá ser parte de esa renta ciudadana como el gobierno la quiere decir. En el primer fragmento que les puse, ahí puntualmente la directora dijo, mientras estamos terminando de elaborar esa renta ciudadana, incluiremos pues ese punto. Les puse también que es mensual porque pues la directora Silo Rusinque también ha dicho que están trabajando en esa renta ciudadana para que se logre en los cálculos, en lo que se puede hacer, el pago se haga mensual y no cada 2 meses como ahorita lo hace Familias en Acción. Familias en Acción entrega pago cada 2 meses, entonces ellos dicen que sería un pago mensual o están trabajando para que puedan hacer el pago mensual. Esta información o ampliación, pues ella dijo que en cualquier momento va a salir el decreto o durante este mes de agosto debemos estar pendientes donde va a estar toda la información y probablemente se empiece en marcha o se empiece ya a trabajar la renta ciudadana finalizando este año, o sea, me refiero al mes de diciembre e inicios del año 2024, ya tendremos la renta ciudadana como tal, donde empezará a regirse con estas condiciones y en donde los discapacitados podrán ingresar, podrán inscribirse o salir focalizados para que reciban esa renta ciudadana de 500.000. Ahora también es un tema adicional con las familias que ahorita están inscritas a Familias en Acción, Tránsito a Renta Ciudadana, que tienen hijos menores de 18 años, que ya se inscribieron y probablemente creería yo que no les llegó el pago. Si es un hijo mayor de 6 años, no le llegó el pago de educación, pues porque muchos hogares no cumplen esa condición de discapacidad. Para aquellos hogares que ya están inscritos a Tránsito a Renta Ciudadana, Familias en Acción, les recomendamos que en la inscripción que hicieron a Familias en Acción deben tener un distintivo en donde diga que el niño o joven es discapacitado. ¿Por qué? Porque a esos hogares o familias, ejemplo, que están inscritas a Familias en Acción y si el hijo es mayor de 6 años, no le están pagando, o algunos que tengan hijos discapacitados y sean menores de 6 años sí les están pagando. Es importante que en Familias en Acción usted tenga ese distintivo que diga que usted o el hijo suyo tiene condición de discapacidad. ¿Listo? Tiene condición de discapacidad porque eso va a ser como un punto importante para que esas familias que ahorita de pronto sí están recibiendo pago porque es menor de 6 años, pues sigan recibiendo pago en la renta ciudadana. O esas familias que ahorita no están recibiendo pago, que solo recibieron el primer pago de la renta ciudadana, el pago semilla, porque era sin verificación de condiciones. Ahorita el segundo pago probablemente no les haya llegado, el tercero de pronto tampoco les llega. Si tienen hijos discapacitados con más de 6 años que no estudian, pues no les pagan porque no cumplen el incentivo de educación. Es importante que ustedes vayan y validen en Familias en Acción si ellos lo tienen anotados como discapacitados, porque cuando empiecen a implementar esa renta ciudadana que va a pagar también a discapacitados, que va a tener ese nuevo requisito o ese nuevo criterio para poderles pagar,
esas familias que ya están inscritas a Familias en Acción, que no les están pagando ahorita porque es Familias en Acción, Tránsito de Renta Ciudadana, les podrían pagar ya con la renta ciudadana cuando el gobierno nacional la cree. Es importante que tengan eso porque tengo un contacto o un hogar que me escribe siempre, principalmente me escribe por Twitter, que es el que me referí en la entrevista con la directora, y ella me dijo, vea, no me llegó pago, yo fui a consultar y no estoy registrada como discapacitado, como que mi hijo es discapacitado, debe tener ese instintivo, usted cuando hace la inscripción pues ellos lo chulean. De igual manera, Prosperidad Social, como ha hecho el cruce en los últimos meses, con el Sisbén para detectar los hogares que si realmente cumplen los requisitos o si no, ellos también revisan esa base de datos donde el Ministerio de Salud tiene todo el registro de las familias que son discapacitadas en Colombia, de todos los pacientes que son discapacitados. Dice aquí, la entidad ha dicho que no se debe realizar ningún proceso de inscripción, pero es importante que se encuentren en el registro para la localización y caracterización de personas discapacitadas, que la sigla es RLCPD. ¿Qué significa? RLCPD es una herramienta que permite recoger la información vía web, la información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residente en Colombia. Esta base de datos única también se permite actualizar los datos, por ejemplo, en casos de cambios de domicilio y variación del estado de salud. Normalmente esa información usted la debe ir a actualizar pues en su IPS o EPS, ellos deben tener ese registro y también haberlos registrado en esta base de datos porque allá Prosperidad Social, si hace una focalización, recuerden que focalizar es elegir a los beneficiarios, entonces ellos miran que estén en el Sisbén Grupo A y va a mirar en esa base de datos que estén los hogares discapacitados y puntualmente pues que sean discapacitados con las características de cuidado permanente en donde los van a elegir para que lleguen a ser beneficiarios. ¿Listo? Entonces deben tener Sisbén primero y adicionalmente estar registrados en esta base de datos del Ministerio de Salud para que los hogares puedan llegar a salir beneficiarios, que es importante. Bueno, yo soy discapacitado, ¿cómo sé si estoy beneficiario? ¿O cómo podré salir beneficiario? Primero, Sisbén 4 y segundo, donde lo atienden a usted, a su hijo, o a su abuelo, a su tío, bueno, a su familiar discapacitado, esté atendido por una EPS, por una IPS y a su misma vez ellos tengan ese registro, estén reportados como personas discapacitadas, también lo de Familias en Acción, ¿no? Lo invitamos por favor a que se acerque a su Secretaría de Salud de su municipio para que de allí informe sobre cómo debo inscribirme y la oferta que deben acceder. Bueno, también hay otras ofertas especiales para los discapacitados dependiendo de cada municipio y de cada territorio, pero es importante que esa información la tengan actualizada. En un siguiente video vamos a especificar más sobre este proceso, vamos a estar investigando y se lo vamos a desmenuzar más a fondo. Esa es la información que les quería transmitir a los hogares en condición de pobreza extrema del país que adicionalmente tienen alguna persona, algún familiar o algún hijo en condición de discapacidad, decirles esas buenas noticias que serán incluidas en la renta ciudadana para que estas personas, no importa la edad, de cero, bueno, desde bebé hasta edad adulta, puedan hacer parte de la renta ciudadana y recibir los pagos. Los cupos son limitados, principalmente priorizarán o les pagarán primero a los discapacitados con condición permanente, se lo repito, condición permanente de cuidado y en condición de pobreza extrema. También los tendrán en cuenta si viven en un municipio de prioridad muy alta por la pobreza multidimensional, de prioridad alta o otros como normalmente pues ahorita está en tránsito a renta ciudadana, ¿no? Que tengan muy buena tarde, JT Informe. Hasta luego.